Capítulo 4. Conocía los barcos por las pinturas y había oído hablar de ellos en las narraciones. Eran dorados y enormes como monstruos marinos, con sus regalas talladas en marfil y asta. Los remolcaban sonrientes delfines o los tripulaban 50 nereidas de cabellera negra y rostros plateados como la luz de la luna. Este tenía un mástil delgado como un árbol joven. La vela colgaba torcida y deshilachada y tenía los costados remendados. Recuerdo la sensación que me vino a la garganta cuando el marinero alzó el rostro. Estaba quemado, lustroso por el sol. Era un mortal. La humanidad se extendía por todo el mundo. Habían pasado ya muchos años desde que mi hermano encontrara aquella tierra desierta para albergar nuestros juegos. Me quedé escondida tras un saliente del acantilado y observé al hombre navegar, rodeando las rocas y tirando de las redes. No se parecía en nada a los nobles acicalados de la corte de Minos. Tenía el pelo negro y largo, mojado por la espuma de las olas. Llevaba las ropas raídas y el cuello lleno de costras. Sus brazos tenían cicatrices de cortes producidos por las escamas de los peces. No se movía con gracia sobrenatural, sino con energía, con movimientos precisos, como una barca bien construida sobre las olas. Podía oír mi propio pulso, sonaba alto en mis oídos. Me acordé de nuevo de aquellas historias de ninfas forzadas y violadas por mortales, pero el rostro de este hombre tenía la suavidad de la juventud y las manos con las que manejaba su pesca parecían solo hábiles, no crueles. De cualquier manera, mi padre, al que llamaban el centinela, estaba en el cielo, encima de mí. Si corría peligro, acudiría. Para entonces ya estaba muy cerca de la costa, mirando dentro del agua, siguiéndole la pista a algún pez que yo no podía ver. Respiré hondo y me encaminé a la playa. «Te saludo, mortal». «Saludos», revolvió las redes sin soltarlas. «¿A qué diosa me dirijo?» Su voz me sonó amable, dulce como la brisa de verano. «A Circe», respondí. «Ah, claro». Su cara se mantuvo cautelosamente inexpresiva. Mucho después me contó que lo hizo así porque nunca había oído hablar de mí y tenía miedo de ofenderme. Se puso de rodillas sobre los nudosos tablones. «Mi señora, ¿he entrado sin permiso en tus aguas?» «No», respondí. «No tengo aguas. ¿Eso es una barca?» Su rostro cambiaba rápidamente de expresión, pero no lograba descifrarlas. «Sí», respondió. «Me gustaría navegar en ella», dije. Él dudó. Luego comenzó a acercar la embarcación a la playa, pero yo no sabía lo que era esperar. Me introduje en las aguas y anduve entre las olas hasta llegar a él, y subí a la barca. Sentía el calor de la cubierta bajo las suelas de mis sandalias, y su movimiento me resultaba agradable. Una ligera ondulación, como si estuviera montando sobre una serpiente. «Continúa», dije. Qué agarrotada estaba, enfundada en mi dignidad de diosa que ni siquiera era consciente de que vestía. Él estaba aún más agarrotado que yo. Se echó a temblar cuando la manga de mi vestido rozó la suya. Apartaba la mirada cada vez que me dirigía a él. Me di cuenta con sorpresa de que conocía esa clase de gestos. Yo los había esbozado miles de veces, con mi padre, con mi abuelo y con todos esos poderosos dioses que pasaban por mi vida. La gran cadena del miedo. «No», exclamé. «Yo no soy así. No tengo casi poderes y no puedo hacerte daño. Quédate tranquilo como estabas antes». «Gracias, diosa. Eres muy gentil». Pero lo dijo con un tono tan acongojado que me tuve que reír. Fue la risa, más que mi queja, lo que pareció calmarlo algo. Poco a poco comenzamos a hablar de lo que nos rodeaba. Los peces que saltaban, un pájaro que entraba de cabeza en las aguas. Le pregunté cómo se hacían sus redes y él me lo explicó, entusiasmado con el tema de conversación, pues les dedicaba mucho cuidados. Cuando le dije el nombre de mi padre, dirigió la mirada hacia el sol y se puso a temblar incluso más que antes, pero al término del día no había caído sobre él cólera alguna. Se arrodilló ante mí y dijo que debía haber bendecido sus redes, porque estaban más llenas de peces de lo que habían estado nunca. Bajé la vista y observé su pelo, negro y espeso, resplandeciendo a la luz del atardecer, con sus fuertes hombros arqueados hacia el suelo.
Esto es lo que anhelaban todos los dioses en sus aposentos, una veneración tan sentida. Pensé que igual él no lo había hecho correctamente, o, lo que era más probable, que fuese yo quien no lo había hecho bien. Yo no quería más que ver de nuevo su rostro. «Levántate», le ordené. «Por favor, no he bendecido tus redes. No tengo capacidad de hacerlo. He nacido de náyades que solo tienen potestad sobre las aguas dulces y ni siquiera poseo sus pequeños dones». «Pero», añadió, «¿puedo volver? ¿Estarás aquí? En toda mi vida nunca he conocido nada tan maravilloso como tú». Había permanecido junto a la luz de mi padre, había sostenido a Etes entre mis brazos y mi cama era un montón de espesas mantas de lana tejidas por manos inmortales. Sin embargo, era la primera vez en mi vida que sentía calor. «Sí», respondí, «estaré aquí». Se llamaba Glauco y volvió todos los días. Trajo pan, que yo nunca había probado, y queso, que sí, y aceitunas, que me encantaba ver cómo mordía. Le pregunté por su familia y me contó que su padre estaba mayor y tenía mal carácter, con continuos ataques de ira y preocupado por la comida. Su madre solía hacer brebajes con hierbas, pero ahora estaba delicada por el exceso de trabajo. Su hermana tenía 5 hijos y estaba siempre enferma y de mal humor. A todos ellos los echarían de su casa si no pagaban a su señor el tributo que les había impuesto. Nadie me había hecho tantas confidencias. Engullía cada historia del modo en que un remolino se traga las aguas, aunque apenas era capaz de entender la mitad de lo que significaban. Pobreza, trabajo duro y miedo humano. Lo único que me resultaba evidente era que el rostro de Glauco, su hermosa frente y su mirada sincera, se humedecía un poco con sus penas, aunque siempre sonreía cuando me miraba. Me encantaba observarlo en sus tareas cotidianas, que realizaba con las manos y no con un poderoso parpadeo. Remendar las redes rotas, limpiar la cubierta de la embarcación, encender fuego con el pedernal. Cuando hacía una hoguera, comenzaba meticulosamente con pedacitos de musgo seco, luego añadía ramas pequeñas, luego mayores y así las hacía crecer más y más. Todo un arte que yo también desconocía. Mi padre no necesitaba convencer a la madera para aprenderla. «Sé que te debo parecer feo», dijo al verme mirándolo, y se frotó sus manos callosas avergonzado. «No», pensé, «los aposentos de mi padre están repletos de esplendorosas ninfas y musculosos dioses de los ríos, pero prefiero mirarte a ti que a cualquiera de ellos». Sacudí la cabeza. «Debe de ser maravilloso ser un dios, y que nada te deje marca», dijo suspirando. «Mi hermano dijo una vez que era como ser de agua». «Sí», dijo pensativo, «me lo imagino, como si te estuvieras desbordando como una copa llena». «¿Qué hermano? Nunca me has hablado de él antes». «Se marchó para ser rey de algún lugar remoto. Etes se llama». Tras tanto tiempo sin pronunciar su nombre, se me hizo extraño. Me hubiera ido con él, pero no me dejó. «Qué tonto», dijo Glauco. «¿Qué quieres decir?» «Eres una diosa de oro», dijo mirándome a los ojos. «Hermosa y gentil. Si tuviera una hermana así, no la abandonaría nunca». Nuestros brazos se rozaban cuando él trabajaba en la borda de la embarcación. Cuando estábamos sentados, mi vestido caía sobre sus pies. Su piel era cálida y algo áspera. A veces dejaba caer algo para que él lo cogiera y así pudieran encontrarse nuestras manos. Un día se arrodilló en la playa para encender un fuego y prepararse la comida. Era una de las cosas que más me gustaba observar, ese simple milagro mortal del pedernal y la yesca. El pelo le caía dulcemente sobre los ojos y sus mejillas resplandecían con la luz de la llama. Al momento me acordé de mi tío, que les había concedido ese don. «Lo conocí una vez», dije. «¿A quién?» Glauco había ensartado un pescado en un espetón y lo asaba. «A Prometeo», respondí. «Cuando Zeus lo castigó, le llevé néctar». «Prometeo», dijo alzando la cabeza. «Sí, normalmente no respondía tan lento. El que trajo el fuego, esa historia de 12 generaciones atrás». «Más de 12», repliqué. «Cuidado, el pescado». Se le había caído el espetón de las manos y el pescado se quemaba sobre las ascuas. No lo sacó. Me miró fijamente. «Pero tú y yo tenemos la misma edad». Mi rostro le había engañado.
Parecía tan joven como él. No, dije riendo. Estaba medio vuelto hacia un lado, con las rodillas junto a las mías, y de repente se puso de pie, apartándose de mí con tanta rapidez que sentí el frío que dejaba su hueco. Me sorprendió. Los años no significan nada, le dije. No los he aprovechado. Tú sabes tanto del mundo como yo. Intenté tocar su mano. ¿Cómo puedes decir eso? La apartó. ¿Cuántos años tienes? ¿100? ¿200? Casi de reí de nuevo, pero su cuello estaba rígido y sus ojos completamente abiertos. El humo del pescado quemándose en el fuego ascendió entre nosotros. Apenas le había contado nada de mi vida. ¿Qué podía decirle? Solo las mismas crueldades, los mismos desprecios a mis espaldas. En aquellos días, mi madre estaba especialmente malhumorada. Mi padre comenzaba a preferir jugar a las damas a estar con ella, y su frustración caía sobre mí. Torcía la boca cada vez que me veía aparecer. Circe es tan necia como una piedra. Circe tiene menos luces que un leño. El pelo de Circe es fosco como el de los perros. Si tengo que volver a escuchar esa voz otra vez, de todos nuestros hijos, ¿por qué tiene que ser ella la que se quede? Nadie más la quiere. Si mi padre la escuchaba, no parecía hacerle caso. Se limitaba a mover sus fichas de un lado a otro. En el pasado me hubiera retirado a mi cuarto con las mejillas cubiertas de lágrimas, pero desde la llegada de Glauco eran como abejas sin aguijón. Lo siento, dije. Fue un chiste estúpido. Nunca lo conocí, solo que me hubiera gustado. No temas, tenemos la misma edad. Poco a poco su postura se fue relajando. Respiró hondo. Vale, dijo. ¿Te imaginas que hubieras estado viva entonces? Terminó de comer. Arrojó los restos a las gaviotas y luego las siguió con la mirada mientras ascendía girando al cielo. Se volvió hacia mí y me sonrió. Su silueta se recortaba sobre las olas plateadas, con los hombros alzados bajo su túnica. No importaba cuántos fuegos lo viera encender. Desde ese día en adelante, nunca más volvería a hablar de mi tío. Un día la embarcación de Glauco se retrasó. No echó el ancla. Se limitó a quedarse en la cubierta, de pie, con la mirada fija y seria. Tenía una marca en la mejilla, oscura como una ola en la tormenta. Su padre le había golpeado. ¡Oh! Mi pulso se aceleró. Tienes que descansar. Siéntate a mi lado, te traeré agua. No, dijo con una voz seca que no le había oído antes. Hoy no, y nunca más. Mi padre dice que soy un gandul y que nuestras capturas están bajando. Nos moriremos de hambre por mi culpa. Siéntate, venga, deja que te ayude. No puedes hacer nada, me soltó. Me lo dijiste, me dijiste que no tenías poderes. Lo observé mientras se alejaba navegando. Enfurecida, me giré y marché a toda prisa al palacio de mi abuelo. Entré por los pasillos abovedados, pasé por los aposentos de las mujeres, entre ruidos de lanzaderas, copas y el tintineo de las pulseras en las muñecas. Dejé atrás los salones de las náyades, luego los de las nereidas y dríades, hasta llegar al escabel de roble sobre el estrado desde el que gobernaba mi abuela. Tetis la llamaban, la gran cuidadora de las aguas del mundo, nacida junto a su esposo de la propia madre tierra en el origen de los tiempos. Sus ropas formaban un charco azul a sus pies, y alrededor de su cuello había una serpiente de agua enrollada, como si fuera una estola. Ante ella había un telar dorado en el que tejía. Su rostro era viejo, pero no estaba marchito. Su fluido vientre había alumbrado a incontables hijas e hijos, y aún le presentaban a sus descendientes para que los bendijera. También yo me arrodillé una vez ante ella. Me tocó la frente con la punta de sus suaves dedos. «Bienvenida, hija». Me arrodillé de nuevo. «Soy Circe, la hija de Perse. Tienes que ayudarme. Hay un mortal que necesita pescados. No puedo bendecirlo, pero tú sí puedes». «¿Es noble?», preguntó. «De naturaleza», contesté, «pero es pobre de condición, aunque sea rico en espíritu y valentía, y brille como una estrella». «¿Y qué te puede ofrecer a cambio?» «¿Ofrecerme?». «Querida», dijo moviendo la cabeza, «siempre han de ofrecer algo, por poco que sea, aunque sea solo una libación de vino en tu fuente.
Si no, se les olvidará después que han de estar agradecidos. No tengo fuente propia y no necesito gratitud. Por favor, nunca más lo volveré a ver si no me ayudas. Me miró y suspiró. Seguramente había escuchado peticiones como esta en miles de ocasiones. Esto es algo que comparten los dioses y los mortales. Cuando somos jóvenes, pensamos que hemos sido los primeros en el mundo que hemos tenido cada sentimiento que existe. Bien, te concedo tu deseo y llenaré sus redes. A cambio, júrame que no te vas a acostar con él. Sabes que tu padre piensa buscarte un partido mejor que un pescador. Lo juro, dije. Él llegó saltando sobre la espuma de las olas, llamándome a gritos. Sus palabras fluían a raudales. Ni siquiera había tenido que trabajar las redes, me dijo. Los peces saltaban solos en el interior de la embarcación, grandes como vacas. Su padre estaba tranquilo, había logrado pagar el tributo e incluso tenían crédito para el año siguiente. Se arrodilló ante mí con la cabeza agachada en señal de reverencia. Gracias, diosa. No te arrodilles ante mí, le alcé. Ha sido mi abuela quien ha obrado sus poderes. No, dijo cogiéndome de las manos. Has sido tú. Tú has sido quien la ha convencido. Circe, eres un milagro, la bendición de mi vida. Me has salvado. Apretó sus cálidas mejillas contra mis manos. Sus labios rozaron mis dedos. Quisiera ser un dios, suspiró, para poder agradecértelo como te mereces. Dejé que sus rizos cayeran sobre mis muñecas. Yo deseaba ser una diosa auténtica y entregarle ballenas sobre bandejas de oro, y que nunca me dejara ir. Todos los días nos sentábamos a hablar. Tenía muchos sueños. De mayor esperaba tener su propia embarcación y su propia casa, en lugar de las de su padre. Y tendré siempre un fuego encendido, me decía, prendido en tu honor, si me lo permites. Preferiría que tuvieras una silla, repliqué, para poder sentarme a hablar contigo. Se ruborizó y yo también. Por entonces era demasiado joven. No me había juntado nunca con mis primos, aquellos dioses de anchos hombros y aquellas gráciles ninfas, cuando hablaban de amores. Nunca me había escabullido a escondidas con un pretendiente a algún rincón íntimo. Ni siquiera sabía tanto como para decir qué era lo que quería. Si tocaba sus manos con las mías, si bajaba los labios para dar un beso, ¿qué pasaría a continuación? Él me observaba. Su rostro parecía de arena y mostraba cientos de huellas. Tu padre comenzó a tartamudear, porque hablar de Helio siempre le ponía nervioso. ¿Elegirá un marido para ti? Sí, respondí. ¿Qué tipo de marido? Creí que me iba a echar a llorar. Quería abrazarme a él y decirle que deseaba que fuera él, pero mi juramento se interpuso entre ambos. Así que le dije la verdad, que mi padre andaba a la búsqueda de príncipes, o quizás de un rey, en caso de que fuera extranjero. Claro, dijo mirándose las manos. Claro, eres muy preciada para él. No le contradije. Esa noche regresé al palacio de mi padre. Me arrodillé ante él y le pregunté si era posible convertir en diosa a un mortal. Sabes que no es posible, exclamó frunciendo el ceño, irritado, ante su tablero de damas. A no ser que ese sea el destino que determinen sus astros. Ni siquiera yo puedo cambiar las leyes del hado. No dije más. Mis pensamientos se remolinaban unos con otros. Si Glauco seguía siendo mortal, envejecería, y si envejecía, moriría. Y llegaría un día en que yo acudiría a nuestra playa y él no aparecería. Prometeo me lo había dicho, pero yo no lo había entendido. ¡Qué estúpida había sido! ¡Qué estúpida! En un arrebato de pánico, corrí de nuevo a ver a mi abuela. Ese hombre, casi me ahogo al decirlo, va a morir. Su escabel era de roble, cubierto de las más exquisitas vestiduras. El hilo que sujetaba en sus manos era del color verde de las piedras de un río. Lo estaba devanando en la lanzadera. Querida nieta, se dirigió a mí. Claro que morirá. Es un mortal. Esa es su suerte. No es justo, protesté. No puedo soportarlo. No es lo mismo una cosa que la otra, sentenció mi abuela.
Todas las resplandecientes náyades habían suspendido su charla para escucharnos a nosotras. «Tienes que ayudarme», presioné. «Gran diosa, ¿no podrías traerlo a tus aposentos y convertirlo en inmortal?» «Ningún dios puede hacer tanto». «Lo amo. Tiene que haber un modo», exclamé. «¿Sabes cuántas ninfas?», me dijo tras un suspiro, «antes que tú albergaron la misma esperanza y terminaron frustradas? ¿Qué me importaban a mí todas esas ninfas? No eran las hijas de Helios, criadas oyendo narraciones acerca de quebrantar el mundo. No hay algo, no conozco la palabra, algún mecanismo, alguna posibilidad de negociar con las moiras, algún truco, algunos fármacos». Esa era la palabra que había utilizado Etes cuando habló de hierbas con poderes asombrosos, surgidas de la sangre derramada de los dioses. La serpiente marina enroscada en el cuello de mi abuela se soltó, y una lengua negra salió de su cabeza en forma de punta de flecha. «¿Cómo te atreves a hablar de eso?», espetó con una voz grave y furiosa. Su cambio repentino me dejó helada. «¿Hablar de qué?». Ella se levantó y se desplegó en toda su estatura ante mí. «Jovencita, he hecho por ti todo lo que se puede hacer. No hay más. Márchate de aquí y que no te vuelva a oír hablar de nuevo de esas malas artes». La cabeza me daba vueltas. Tenía un regusto acre en la boca, como si hubiera bebido vino puro. Salí de allí cruzando de nuevo a través de los lechos, las sillas, junto a las náyades que murmuraban entre risitas. «Esta se cree que por ser la hija del sol puede poner el mundo patas arriba a su antojo». Estaba demasiado enfadada como para sentir vergüenza de ninguna clase. Era verdad. No iba a poner el mundo patas arriba, sino a destruirlo, a prenderle fuego. Haría todo el mal que pudiera para mantener a Glauco a mi lado. Sin embargo, lo que no me podía quitar de la cabeza era la expresión del rostro de mi abuela cuando dije aquella palabra, fármaca. No era una expresión que hubiera visto entre los dioses, pero se la había visto a Glauco cuando me hablaba del tributo, de las redes vacías y de su padre. Había comenzado a saber qué era el miedo, de qué podía sentir miedo un dios, y también sabía la respuesta, de un poder superior al suyo. Al fin y al cabo, algo había aprendido de mi madre. Me recogí el pelo en tirabuzones, me puse mi mejor vestido y mis sandalias más resplandecientes y me presenté en el banquete de mi padre, en el que se encontraban todos mis tíos, reclinados en sus divanes color púrpura. Les serví vino, les dediqué mis sonrisas y rodeé sus cuellos con mis brazos. Les hablaba así. «Tío Proteo», este es el que tenía restos de carne de foca entre los dientes, «tú eres valiente y luchaste con valor en la guerra. Cuéntame las batallas en las que participaste. ¿Dónde se libraron? Y tú, tío Nereo, tú eras el señor del mar antes de que el olímpico Poseidón te robara el título. Me muero de ganas de escuchar las hazañas de nuestra casta. Dime, ¿dónde se derramó más sangre?». Logré que me contaran esas historias. Aprendí los nombres de todos aquellos lugares en los que se había derramado sangre de dioses y donde se encontraban estos sitios. Y había uno que no estaba lejos de la playa de Glauco. Capítulo 5. «Ven aquí», dije. Era mediodía y hacía calor. La tierra se desmenuzaba a nuestro paso. «Está muy cerca de aquí, un lugar perfecto para dormir y descansar la fatiga de tus huesos». Él caminaba detrás de mí, malhumorado. Siempre estaba de mal humor cuando el sol estaba alto. No me gusta alejarme tanto de la barca. «Tu barca está a salvo, te lo prometo. Mira, ya hemos llegado. ¿No merece la pena darse el paseo para ver estas flores? ¡Qué hermosas son! Con ese amarillo tan claro y esas formas acampanadas». Lo convencí para que se recostase entre las flores. Había traído agua y una cesta con comida. Estaba atenta a la mirada de mi padre, encima de nosotros. Un almuerzo en el campo, es lo que quería que pareciera en caso de que nos observara. No estaba segura de lo que podía haberle contado mi abuela. Servía a Glauco y me quedé mirándolo mientras comía. ¿Qué aspecto tendría si fuera un dios?, me preguntaba. Cerca de allí había un bosque y daba una sombra lo suficientemente densa como para que nos ocultara de los ojos de mi padre. En cuanto se transforme, lo llevaría hasta allí y le mostraría que ya no estaba sujeta al juramento.
Puse un almohadón en el suelo. «Túmbate», le indiqué. «Duerme. ¿No te apetece dormir un poco?» «Me duele la cabeza», se quejó. «Y me está dando el sol en los ojos». Le eché el pelo hacia atrás y me moví para taparle el sol. Entonces suspiró. Siempre estaba cansado y en un instante se le estaban cerrando los ojos. Amontoné las flores para que se apoyara sobre ellas. «Es el momento», pensé. «Ahora». Él dormía como tantas veces lo había visto dormir. Siempre que me había imaginado este momento, las flores lo hacían cambiar al instante y con solo tocarlo. La sangre de los inmortales pasaba al interior de sus venas y se despertaba siendo un dios. Me cogía de la mano y me decía: «Ahora te lo podré agradecer como mereces». Volví a revolver las flores, arranqué varias y se las puse en el pecho. Soplé sobre ellas para que su aroma y el polen flotaran encima de él. «Cambia», murmuré. «Ha de convertirse en un dios. Cambia». Él seguía dormido. Las flores se inclinaban lacias a nuestro alrededor, lánguidas y frágiles como alas de polilla. Sentí que una punzada ácida me recorría el estómago. Quizá no había dado con las correctas, me dije. Tenía que haber explorado antes, había sido demasiado impaciente. Me puse en pie y recorrí las colinas, buscando una colina de flores carmesíes, vívidas, claramente repletas de poderes, pero todo lo que encontré fueron flores normales, como las que hay en cualquier colina. Me acurruqué junto a Glauco y comencé a llorar. Las lágrimas de una náyade pueden brotar durante una eternidad, y pensé que eso era lo que me iba a llevar a dar cuenta de toda mi pena. Había fracasado. Eetes no tenía razón. No había hierbas poderosas y perdería a Glauco para siempre. Su belleza dulce y mortal se marchitaría hasta convertirse en polvo. Encima de nosotros, mi padre se deslizaba por su camino, y a nuestro alrededor todas aquellas flores se balanceaban en sus tallos, lánguidas y estúpidas. Las odiaba. Agarré un puñado y las arranqué de raíz. Desgarré los pétalos, hice de pedazos los tallos. Sus húmedos jirones se me quedaron pegados a las manos y su savia me empapó la piel. Ascendió un aroma crudo y salvaje, acre, como vino viejo. Arranqué otro puñado. Sentí las manos calientes y pegajosas. Ascendió a mis oídos un zumbido oscuro como de una colmena. No es fácil describir lo que pasó después. En lo más profundo de mi sangre despertó un conocimiento atávico que me susurró: la fuerza de estas flores se encuentra en su savia, que puede transformar a cualquier criatura en su ser más verdadero. No me detuve a hacerme preguntas. Por entonces el sol se había ocultado en el horizonte. Glauco dormía en sus sueños con los labios entreabiertos, y yo levanté un puñado de flores sobre ellos, estrujándolas. La savia comenzó a gotear y a juntarse en un chorro. Dejé que cayera lechosa, gota a gota, en el interior de su boca. Una gota le cayó sobre la comisura de los labios, de modo que yo la empujé con el dedo hasta su lengua. Él tosió. «Tu ser verdadero», le dije, «así sea». Me puse en cuclillas con otro puñado listo. Exprimiría el campo entero si hacía falta. Justo cuando lo pensé, una sombra comenzó a crecer sobre su piel. Observé cómo se iba oscureciendo, primero con un tono marrón, luego púrpura, y se extendió por todo su cuerpo como una hematoma, hasta que se cubrió del más profundo azul marino. Sus manos comenzaron a hincharse, también sus piernas, sus hombros. Comenzaron a brotar cabellos de su barbilla, largos y de un verde cobrizo. Por las aberturas de su túnica vi cómo se formaban ampollas en la superficie de su pecho. Me fijé. Eran percebes. «Glauco», dije suspirando. Sentí el tacto de su mano, extraña en mis dedos, dura, maciza y ligeramente fría. Lo zarandeé. «¡Despierta!». Sus ojos se abrieron. Durante un instante, lo que dura un aliento, permaneció inmóvil. Luego dio un salto y se puso de pie, alzándose como una tempestad, el dios marino que siempre había sido. «¡Circe!», gritó. «He cambiado.
No había tiempo de ir al bosque, de atraerlo hacia mí sobre el musgo. Su nueva fortaleza le daba un aspecto salvaje y resoplaba como un toro ante la brisa de primavera. «¡Mira!», exclamó mirando sus manos. «No tengo costras ni cicatrices. No estoy cansado. Es la primera vez en mi vida que no siento cansancio. Podría atravesar el océano entero nadando. Quiero verme. ¿Qué aspecto tengo?». «El de un dios», respondí. Me cogió del brazo y me dio la vuelta. Sus dientes brillaron en su rostro azul. A continuación se detuvo. Despertaba un nuevo pensamiento. «Ahora puedo ir contigo. Puedo ir a los salones de los dioses. ¿Me llevarás?». No me pude negar. Lo llevé ante mi abuela. Mis manos temblaban ligeramente, pero ya tenía las mentiras preparadas en los labios. Se había quedado dormido en una pradera y se había despertado con ese aspecto. Quizá mi deseo de convertirlo en inmortal era una especie de profecía. No es algo que resulte tan extraño en la descendencia de mi padre. Ella apenas prestó atención a lo que le dijimos. No sospechó nada. Nadie sospechaba nunca de mí. «¡Hermano mío!», exclamó abrazándolo. «Mi más joven hermano, esto ha sido obra de las Moiras. Eres bienvenido aquí hasta que encuentres un palacio propio». No hubo más paseos por la playa. Pasaba todo el tiempo en aquellos salones con Glauco el dios. Nos sentamos en las riberas del crepuscular río de mi abuelo, y allí lo presenté a mis tías, tíos, primas y primos, recitando de memoria los nombres de las ninfas, una tras otra, aunque hasta ese momento habría dicho que no los conocía a todos. Ellos se arremolinaban en torno a él, rogándole que relatase su milagrosa transformación. Él entretejía muy bien el relato, su mal humor, la somnolencia que cayó sobre él como una roca, y luego la fuerza que le había puesto en pie como una ola encrespada, otorgada por las propias Moiras. Les mostraba su pecho azul desnudo, cruzando por músculos divinos, y les enseñaba sus manos, pulidas como conchas batidas por las olas. «Mirad cómo me he convertido en mí mismo». Me encantaba la expresión de su rostro en ese momento, resplandeciente de fuerza y gozo. Mi pecho se llenaba de alegría. Deseaba decirle que había sido yo quien le había concedido ese don, pero al ver cómo le complacía creer que su conversión en divinidad había sido obra suya, no quise quitarle esa idea. Yo seguía soñando con yacer con él en aquellos oscuros bosques, pero comenzaba a llevar mi imaginación más allá y me repetía palabras que me resultaban completamente nuevas. Matrimonio, esposo. «Ven conmigo», le dije. «Te voy a presentar a mi padre y a mi abuelo». Fui yo quien escogió sus ropas, en tonos que hiciesen que su piel se mostrara en todo su esplendor. Le aconsejé sobre las muestras de cortesía que se esperaban de él, y me mantuve detrás, observando, mientras las ofrecía. Lo hizo muy bien, y lo felicitaron por ello. Lo llevaron ante Nereo, el viejo titán y señor del mar, quien, a su vez, lo presentó a Poseidón, su nuevo señor. Juntos le ayudaron a dar forma a su palacio bajo las aguas, adornados con oro y tesoros arrastrados por las olas. Iba a verlo a diario. La salmuera me escocía en la piel, y la mayoría de las veces él estaba demasiado ocupado con sus admirados huéspedes para concederme la más breve sonrisa. Pero no me importaba. Ahora teníamos tiempo, todo el tiempo que pudiésemos necesitar. Era un placer sentarse ante aquellas mesas de plata y observar a las ninfas y a los dioses volverse micos para capturar su atención. Antaño se hubieran burlado de él, lo hubieran llamado destripapeces. Ahora le rogaban que les contara historias de cuando era mortal. Sus relatos iban magnificándose a medida que los contaba. Su madre estaba encorvada como una bruja. Su padre le pegaba todos los días. Ellos se quedaban atónitos y se llevaban la mano al corazón. «Ya está solucionado», afirmaba él. «Mandé una ola gigante para que destrozase el barco de mi padre, y el susto lo mató. A mi madre la bendije. Ahora tiene un nuevo marido y un esclavo que le ayuda a lavar la ropa. Ha construido un altar en mi honor,
y ya humea. En mi aldea esperan que los agasaje con una buena marea. ¿Y lo harás?, preguntó una ninfa, con las manos bajo la barbilla. Era una de mis hermanas y una de las compañías más queridas de Perses. Su redonda cara mostraba un barniz de malicia, pero en ese momento, mientras se dirigía a Glauco, hasta ella parecía transformada, franca, madura como una pera. «Ya se verá», respondió él. «Depende de lo que me ofrezcan». A veces, cuando se encontraba muy a gusto, sus pies se convertían en una cola que daba vueltas, y así sucedió entonces. La observé balanceándose en el suelo del mármol, brillando con un tono gris pálido, con sus capas de escamas ligeramente iridiscentes. «¿Es cierto que tu padre está muerto?», le pregunté una vez que todos habían marchado. «Por supuesto, y bien que se lo merecía, por blasfemo», dijo mientras sacaba brillo en su tridente nuevo, regalo del mismísimo Poseidón. Por el día permanecía acostado en sus lechos, bebiendo de cálices tan grandes como su cabeza. Se reía como mis tíos, con la boca abierta y rugiendo. No era un desaliñado señor de los cangrejos, sino uno de los grandes dioses marinos que, si querían, podían disponer de las ballenas a su antojo, rescatar barcos de los arrecifes y los escollos a salvar a las balsas de los pescadores de las mortíferas olas. ¿Cómo se llama esa ninfa tan bella? La de la cara redonda. Mi cabeza se había alejado por un momento. Me estaba imaginando cómo podía pedir mi mano. En la playa, pensaba. En esa playa donde nos vimos por primera vez. ¿Te refieres a Escila? Eso, Escila, respondió. Se mueve como el agua, ¿no? Plateada como el flujo de una corriente. Sus ojos se alzaron en busca de los míos. Circe, nunca he sido tan feliz. Le sonreí. No veía más que el muchacho al que amaba, resplandeciente por fin. Sentía que cada honor que se le rendía, cada altar que se le consagraba en su nombre, cada admirador que se arremolinaba ante él, eran como regalos para mí, porque él era mío. Empecé a ver a Escila por todas partes, riéndose un día de alguna broma de Glauco, llevándose la mano al cuello y sacudiendo la cabellera. Era muy hermosa, ciertamente, una de las joyas de palacio. Los dioses de los ríos y las ninfas suspiraban por ella, y a ella le encantaba darles esperanzas con una mirada, para seguidamente lanzarles otra de desdén. Cuando se movía tintineaba levemente a causa de los miles de regalos que llevaba puestos, brazaletes de coral, collares de perlas en el cuello. Se sentaba a mi lado y me los enseñaba uno por uno. «Preciosos», le decía, sin apenas mirarlos. En el siguiente banquete aparecía con el doble de joyas, el triple, tantas como para hundir la barca de un pescador. Ahora supongo que debió enfadarla mucho el hecho de que tardara tanto en darme cuenta. Por entonces me ponía sus perlas, grandes como manzanas, ante los ojos. ¿No son la cosa más maravillosa que has visto nunca? Lo cierto es que había empezado a preguntarme si no estaría enamorada de mí. «Son muy hermosas», le respondía con una ligera sonrisa. Al final se decidió por decirlo sin ambajes. «Glauco dice que vaciará el mar de perlas si ese es mi deseo». Estábamos en el salón de Océano. El incienso cargaba la atmósfera. «¿Son de Glauco?», dije sobresaltada. Qué expresión de gozo se fijó en su rostro. «Sí, todas ellas». «Ah, ¿es que no te has enterado? Pensé que te lo diría a ti la primera. Como sois tan amigos, quizá no eres tan amiga suya como crees». Se quedó esperando observándome. Me di cuenta que había más rostros expectantes que contenían embelesados la respiración. En nuestros aposentos nos gustaban estas peleas más que el propio oro. «Glauco me ha pedido que me case con él», dijo riendo. «Aún no he decidido qué responderle. ¿Qué me aconseja, Circe? ¿Lo acepto con piel azul, aletas y todo?» La risa de las náyades sonó como un centenar de fuentes manando a chorros. Me fui volando para que no viera mis lágrimas y las luciera como otro de sus trofeos. Mi padre se encontraba junto a mi tío,
el río Aqueloo, y frunció el ceño cuando interrumpí su conversación. ¿Qué? Quiero casarme con Glauco. ¿Me das permiso? ¿Glauco? Dijo con una risa. Tiene que escoger él, y no creo que seas tú la elegida. Sentí una conmoción. No me paré a peinar mis cabellos ni a cambiarme de vestido. Cada momento que pasaba era como si la sangre saliera de mi cuerpo a gotas. Fui a toda prisa al palacio de Glauco. Él estaba en los aposentos de otra divinidad, de modo que me quedé allí esperándolo, temblando, entre los restos del último banquete, cálices boca abajo y almohadones manchados de vino. Llegó al fin. Con solo un movimiento de su mano, todo volvió al orden y los suelos recuperaron su brillo natural. «Circe», dijo al verme, solo eso, como podía haber dicho pie. «¿Tienes la intención de casarte con Escila?» Vi como una luz emanó de su rostro. ¿No es la criatura más perfecta que hayas visto nunca? Sus tobillos son tan pequeños y delicados como los de la cervatilla más bella del bosque. Los dioses de los ríos están rabiosos porque ella me prefiere a mí, y tengo entendido que hasta Apolo está celoso. Lamenté entonces no haber utilizado esos trucos con el pelo, los ojos y los labios que tenemos todas nosotras. «Glauco», le dije, «ella es bella, sí, pero no te merece. Es cruel y no te ama como podría ser amado». «¿Qué quieres decir?», preguntó frunciendo el ceño, como si apenas pudiera recordar mi rostro. Intenté pensar qué haría mi hermana en ese momento. Di un paso hacia él y pasé mi mano por su brazo. «Quiero decir que sé de alguien que puede amarte mejor». «¿Quién?», dijo, pero enseguida vi que empezaba a comprender. Levantó las manos, como para protegerse de mí, él que era un dios imponente. «Para mí tú has sido como una hermana», exclamó. «Puedo ser más que eso», repliqué. «Lo sería todo para ti», y apreté mis labios contra los suyos. Me apartó de sí. Su rostro tenía una expresión mezcla de ira y de pánico. Casi parecía su antiguo ser. «Te amo desde ese primer día que te vi navegando», dije. «Escila se ríe de tus aletas y de tu barba verde, pero yo te quería cuando tenías las manos manchadas de tripas de pescado y te quejabas ante mí por la crueldad de tu padre. Yo te ayudé cuando...» «No», lanzó la mano al aire, como si fuera un látigo. «No voy a pensar en esos días. A cada hora me aparecía una nueva herida, un dolor nuevo, siempre apesadumbrado y débil. Ahora me siento en las asambleas de tu padre. No tengo que suplicar por los restos. Las ninfas me reclaman y puedo elegir a la mejor de ellas, a Escila». Sus palabras cayeron sobre mí como piedras, pero no iba a ponérselo tan fácil. «Puedo ser mejor que ella», protesté. «Puedo complacerte, te lo juro. No vas a encontrar a nadie más fiel que yo. Haré cualquier cosa por ti». Realmente creo que me quería un poco, pues antes de que pudiera decirle los miles de humillaciones que sentía en mi corazón, todas las demostraciones de amor que había atesorado, cuánto me arrastraría por él. Sentí su poder rodeándome, y con el mismo gesto de su mano con el que había puesto en orden los almohadones, me mandó de vuelta a mis aposentos. Me eché en el suelo, sollozando. Aquellas flores lo habían convertido en su verdadero ser, que era azul con aletas, y no era mío. Pensé que me iba a morir de tanto dolor como sentía. No era como aquel inmenso aturdimiento en el que me había sumido la marcha de Etes, sino la sensación punzante y violenta de una cuchilla penetrando en mi pecho. Pero por supuesto, no iba a morir. Iba a seguir con vida, y a cada momento sentiría aquella presencia abrasadora, la clase de pena que hace a las de nuestra clase preferir ser una piedra o un árbol en lugar de ser carne. La hermosa Escila, la delicada cervatilla, Escila, la de corazón de víbora. ¿Por qué lo había hecho? No era amor. Me había dado perfecta cuenta del desdén con el que hablaba de sus aletas. Quizá porque amaba a mi hermana y a mi hermano, que me despreciaban.
quizá porque su padre no era más que un río y su madre una ninfa con rostro de escualo, y le agradaba la idea de arrebatarle algo a la hija del sol. No me importaban sus razones, lo único que sabía era que la odiaba, pues yo era como cualquier otra estúpida enamorada de alguien que ama a otra. Si desapareciese, pensé, entonces todo cambiaría. Abandoné el palacio de mi padre. Era justo el momento que media entre la puesta del sol y la salida de mi pálida tía. Nadie podía verme. Junté un puñado de esas flores que le convierten a uno en su ser verdadero y las llevé a la cala donde se decía que Sila acudía a diario para darse un baño. Rompí los tallos y derramé hasta la última gota de su savia en las aguas. Ya no podría ocultar nunca su malicia viperina. Toda su fealdad quedaría al descubierto. Sus cejas se espesarían, su pelo se volvería áspero y sin brillo, y su nariz crecería hasta convertirse en hocico. Las residencias divinas resonarían con el eco de sus furiosos gritos, y los grandes dioses vendrían a azotarme con sus látigos. Pero yo les daría la bienvenida, ya que cualquier latigazo sobre mi espalda no sería más que una muestra del amor que sentía por Glauco.